gracia, solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo Rey, sea la gloria por su eterno amor. Os invito a abrir vuestras Biblias en esta ocasión en Mateo capítulo 13, versículos del 47 en adelante, es donde encontramos esta hermosa parábola de la red. Y el sermón lo he titulado Una red, dos destinos. Una red y dos destinos. Hemos visto varias parábolas sobre el reino de los cielos. Hemos estado estudiando ese tema central del reino de los cielos, allí donde el Señor dice, el reino de los cielos es semejante a... Y en especial en Mateo capítulo 13, todo el capítulo 13, si lo leemos, son parábolas una detrás de la otra respecto al reino de los cielos. Gracias, Blanca. Porque el Evangelio de Mateo tiene un propósito muy central, como es mostrarnos al Señor Jesucristo como Rey. Tenemos 4 evangelios y cada uno de ellos, cuando los escritores sagrados escribieron, tenían de alguna manera un público en mente al que querían alcanzar con ese evangelio. Mateo estaba pensando en el pueblo hebreo. Entonces, cuando Mateo escribe su evangelio, está pensando en cómo mostrarles a Jesucristo como el Rey, el Mesías esperado. Fijémonos en un detalle curioso, si queréis ver Mateo 1:1, capítulo 1, versículo 1, empieza así Mateo su evangelio. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y pensamos, se han saltado unas cuantas generaciones, ¿verdad? Sí, unas cuantas. Luego las detalla, como veis a partir del versículo 2, empieza a describir esas generaciones, desde Abraham en adelante. ¿Por qué está presentando Mateo al Señor Jesucristo como hijo de David, hijo de Abraham? Nos está diciendo es, perfecto rey, hijo de David, el rey que estabais esperando, hijo de Abraham, perfecto hebreo, el judío. Así que cuando Mateo nos despliega esas parábolas del reino de los cielos, nos está describiendo qué tipo de reino es el reino que nos ha traído ese rey, Jesús de Nazaret. Mateo es un gran expositor de la grandeza del rey, del poder del reino. Y hemos visto varias parábolas del reino, cada parábola está enfatizando un aspecto en concreto. Recordaréis la parábola del sembrador, cómo el reino de los cielos llega a los corazones. La parábola del trigo y la cizaña, la parábola del grano de mostaza, como de algo tan pequeño e insignificante crece hasta ser algo enorme, hermoso. La parábola del tesoro escondido, el valor del reino de los cielos, un valor indescriptible. Hemos visto parábolas también en Mateo 21, el domingo pasado, la parábola de los 2 hijos, pero si tomamos solo las parábolas que tenemos aquí en Mateo 13, vemos que son 7 parábolas sobre el reino de los cielos. El número perfecto, 7 parábolas sobre el reino de los cielos, y esta parábola, la parábola de la red, es la 7ª, la última parábola sobre el reino de los cielos. Nos está hablando de esa culminación del reino de los cielos. Dice, versículos 47 y 48. Mateo 13, 47 y 48. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Esta parábola hace de conclusión a todo este capítulo, como estábamos diciendo. Y la primera sensación cuando leemos esta parábola es la siguiente. Esta parábola es muy parecida a la del trigo y la cizaña, ¿verdad? La del trigo y la cizaña, versión agricultor, y esta versión pescador.
pero son muy parecidas, ¿verdad? El trigo y la cizaña, ¿cómo era? Crece el trigo y crece la cizaña juntos en el mismo campo hasta el día de la siega. Entonces los segadores, dice el Señor claramente, que son los ángeles, cortan el trigo y la cizaña. El trigo es guardado y la cizaña es echada en el fuego. La misma parábola, ahora versión pescador. ¿Sí? Una gran red que recoge toda clase de peces hasta que llega a la orilla. Y cuando llega a la orilla, los pescadores, dice de nuevo el Señor, que son los ángeles, seleccionan el pescado. El que es bueno es guardado en el cesto y el pescado que es malo es echado. Es la misma parábola, muy parecida. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué otro sermón sobre esta parábola si es casi igual al anterior? Hay aspectos que son diferentes en esta parábola, como vamos a ver en un momento. Hay algunas cosas que esta parábola nos enseña que no nos enseñan otras parábolas. La primera sensación al escuchar de pescados y de redes y de peces y de pescadores es recordar al Señor Jesús cuando le dijo a sus apóstoles: seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Hay uno casi que puede leer esta parábola de esa gran red e imaginarse en la barca estirando el pescado, ¿verdad? Pero no nos confundamos. Dice que los pescadores son los ángeles, los que seleccionan el pescado cuando llega a la playa. En esta parábola de la gran red, tú y yo no somos pescadores. En esta parábola de la gran red, tú y yo somos pescado. ¿Sí? Somos pescados por la gran red, arrastrados por la gran red, llevados durante un tiempo, durante nuestra vida, por la gran red, hasta llegar a la playa. Y entonces en manos de los ángeles somos seleccionados. Lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es bueno es guardado en cestos, o siguiendo la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, perdón, es atesorado, es guardado. Lo que es malo es echado. La cizaña era echada al fuego, decía literalmente. Aquí se nos dice que el pescado malo es echado, desechado en la arena. Te aseguro que no hay mucho futuro para un pescado en la arena, merced de los cangrejos y las gaviotas. Es desechado. Entonces, esta parábola, queridos hermanos y amigos, esta parábola es diferente en los versículos que vienen a continuación. Esta parábola contiene una solemne advertencia a aquellos que están perdidos respecto a su destino eterno. Esta parábola nos dice a continuación cuál es el futuro que le esperan a esos pescados que son desechados. El fuego del infierno. Existe un infierno real donde es el lloro y el crujir de dientes, así como existe un cielo real donde es todo gloria, es plenitud, es comunión con el Señor. Repito que cuando la parábola del trigo y la cizaña describe que el trigo es atesorado y la cizaña es quemada, nos está hablando de dos destinos eternos. Y cuando ahora la parábola de la red nos habla de que el pescado bueno es guardado en cestos y el pescado malo es desechado, nos está hablando de dos destinos eternos. Hay una red y hay dos destinos. Puede parecer muy básico, pero no lo es. Algunos siguen soñando en que después de muertos aún tendrán un purgatorio. Hay una segunda oportunidad, casi como si pudiera salir de la red para entrar en una red más pequeñita. Otros siguen soñando en la reencarnación, como si pudieras escapar de la red para meterte en otra red. Nos está hablando el Señor en su sabiduría y en un lenguaje que nosotros podamos comprender cuál es su plan. Hay solo una vida y todos continuamos en el curso de esta vida hasta la playa. Y allí el juicio. Y no hay más. Y es en esta vida donde hemos de tener esa certeza de quién soy. ¿Y en manos de quién estoy? ¿Y cuál es mi destino eterno? Una red, dos destinos. Así con el reino de los cielos. El Evangelio
El mensaje del Evangelio ha sido diseñado por Dios de una forma perfecta para recoger peces. Para recoger peces. Tiene un propósito perfecto. Es echado en el mar y atrapa todo tipo de peces. Y aquí estamos todo tipo de personas, de todas las clases. Pero el protagonista en esta parábola es más bien la red. La red es echada y recoge todo tipo de peces. La red ya ha sido fabricada, diseñada, pensada para cumplir esa misión. La red es echada y recoge todo tipo de peces. Como el sembrador echa la semilla y la semilla crece. Como nosotros pregonamos el Evangelio y el Evangelio es efectivo. Cumple su propósito. La red es echada en el mar y atrapa todo tipo de peces. Y la palabra de Dios cumple su propósito cada vez que es predicada y llega a todo tipo de personas. Y el momento que el Evangelio llega a una persona ya no es indiferente. Ha de obedecer el Evangelio o ha de negar el Evangelio. Nadie es indiferente cuando el Evangelio llega a sus oídos. Escribe el gran predicador inglés Charles Spurgeon en uno de sus sermones sobre este pasaje. Evidentemente hay dos clases de personas en cualquier parte del mundo que sea visitado por el Evangelio. El que ama a Cristo y el que no lo ama. Si oyes una vez el Evangelio, nunca puedes ser indiferente a él. Tienes que ser ya sea amigo de Cristo Jesús o enemigo de Cristo Jesús, su discípulo o su oponente. Si el Señor Jesucristo cruza la órbita de tu vida una vez, ya no puedes ser neutral nunca más. Y a partir de ese momento debes rechazarlo o recibirlo, creer en él o hacerlo un mentiroso. Yo quisiera que cada uno de ustedes reciba y se aplique esa misma y solemne verdad, para que nadie se considere fuera del alcance de mi sermón. Quisiera extender la red de tal manera que ningún pez quede fuera de su malla. Todos hemos sido atrapados en esa red. Y tal vez sea hoy el único día, el primer día en tu vida que pisas una iglesia y que escuchas la predicación del Evangelio. Ya estás dentro de la red. Ya no puedes ser indiferente. La pregunta es, ¿qué tipo de pescado eres tú? ¿Qué tipo de pescado eres tú? Cuando llegues a la orilla de la ciudad celestial y los ángeles te tengan en sus manos, ¿qué van a hacer contigo? ¿Vas a ser guardado, atesorado? ¿Van a decir, este sí, este es de los del Señor, entrará en la presencia de Dios, o vas a ser desechado? Así con el reino de los cielos. Cada vez que el Evangelio es predicado, es como esa gran red extendida. Una red, repito, es una verdad muy fundamental, ya lo sé, una sola red. Todos los seres humanos estamos en una misma condición. Estamos en una misma situación. Ricos y pobres, sanos y enfermos, altos y bajos. Da igual cuál sea tu país, tu lengua, tu cultura, tu etnia, tu procedencia. Todos estamos en la misma red. ¿Qué va a ser de ti? Y una red que irremisiblemente camina, avanza, porque las barcas tiran de ella hacia la playa. Hay una playa. Qué mensaje de esperanza también para los creyentes. Cuando estamos sufriendo, cuando estamos atribulados, cuando estamos en pruebas, hay una playa. Y ya llegamos. Cada día estamos un poquito más cerca de esa playa donde el creyente encuentra descanso eterno. Una red, dos destinos. Pero un segundo aspecto que quisiera destacar, que esa red está en el mar, escondida. ¿Cuántas veces aparece esta idea en las parábolas del reino, verdad? El grano de mostaza es enterrado y empieza a crecer, pero tú no lo puedes ver. El trigo y la cizaña empiezan a crecer y aparentemente todo es lo mismo, tallos verdes. Pero hay trigo y hay cizaña, aunque tú no los puedas ver. Aquel hombre que está vendiéndolo todo, dándolo todo, lo da por un tesoro que está escondido, que él sabe que esté ahí, pero nadie más puede verlo. Y ahora tenemos una red que está trabajando, está cumpliendo su misión debajo del mar. Nadie la puede ver. Nadie sabe cuántos pescados hay ahí y qué tipos de pescados son.
Los pescadores están tirando, pueden intuir algo, ¿verdad? Vaya, esto empieza a pesar. Las barcas cada vez van más lentas. Nosotros podemos también intuir algo de lo que está pasando con el Evangelio. Vemos iglesias que se fundan, vemos creyentes que se bautizan, vemos testimonios de fe, intuimos algo, pero no vamos a ver el resultado de la pesca hasta que lleguemos a la playa. Allí sí veremos esta realidad espiritual de cuántos han sido pescados, cuántos son de Cristo, cuántos han rechazado el Evangelio. Pero el reino de los cielos sigue cumpliendo su misión, aunque sea de forma escondida para nosotros. Aparentemente todos estáis escuchando este sermón, pero la realidad de vuestro corazón, esa es la que solo Dios puede ver. Yo no sé qué estáis pensando, Dios sí. Todos hacéis cara de atentos con los ojitos bien abiertos, algunos os brillan y todo. Pero yo no sé si estás pensando, vaya tostón, a ver cuándo acaba. O estás pensando, eso va por mí, Señor, ten misericordia de mí. Esa realidad oculta en vuestro corazón es la que Dios ve. Es lo que el Evangelio está produciendo. Y es lo que nos está describiendo el Señor en sus parábolas del reino de los cielos. Hay una realidad visible y una realidad invisible, espiritual, y esa es la que cuenta. Esa es la que será manifiesta en el día postrero. Así con el reino de los cielos. Podemos intuir ciertas cosas en apariencia, lo que vemos, pero la realidad interior es lo que Dios cuenta. Él es el que pesa los corazones, cada uno de nuestros corazones. Otro tercer aspecto en esta parábola es que esa red pesca toda clase de peces. Ya lo hemos dicho antes. Recoge toda clase de peces. Os he de confesar que me cuesta un poco predicar ciertas parábolas porque yo, de pescador, os aseguro que mucha experiencia no tengo. He ido a pescar creo que 2 veces en mi vida. La primera vez pesqué un resfriado y la segunda pesqué un pececito así chiquitín que cuando lo tenía en las manos me daba tanta penita que yo, ¿qué hago contigo? Y lo volví a echar en el mar. Digo, anda, que puedas crecer. Dice esta parábola que la red atrapa toda clase de peces. Si un pescador estuviera escuchando esta parábola tendría mucho sentido para él, que sabe perfectamente cuántas clases de peces había seguramente en el mar de Galilea, que es al que el Señor se debe referir. Yo no sé qué peces hay en el mar de Galilea. ¿Hay besugos? ¿Hay lubinas? ¿Peces espada? ¿Peces payaso? Yo no sé qué peces hay. Pero cuando dice toda clase de peces, está hablando de muchas clases diferentes de peces. Así con el reino de los cielos atrapa toda clase de personas. ¿Cuántas clases de personas hay? ¿Cientos? ¿Miles? Nosotros hacemos categorías de personas según su estatus económico, según el país de procedencia, según la lengua que hablan, según su profesión. Toda clase de peces. Ya lo vemos en la Biblia. El eunuco de Candace era africano. Cornelio, el romano. La mujer samaritana. El Evangelio atrapa gente de todas las naciones. De Ecuador, de Australia, de España, de la India, de China. El Evangelio atrapa gente de todas las condiciones. Trabajadores, estudiantes, deportistas, empresarios, amas de casa, niños, jubilados. El Evangelio alcanza todas las razas, todas las lenguas, todas las culturas, todas las épocas, desde un ejecutivo de Manhattan hasta un campesino de Zimbabue. El Evangelio atrapa toda clase de peces. Pero lo curioso es que, aunque hay toda clase de peces, cuando llegas a la orilla, solo hay 2 clases de peces. Los buenos y los malos. Los que los pescadores se quedan y los que los pescadores desechan. Aunque vemos muchas clases de personas, cuando llegue el día final y estés delante del trono de la justicia de Dios, solo hay 2 clases de personas. Las que han sido lavadas por la sangre del Señor Jesucristo y las que aún permanecen en sus pecados. 2 clases de personas.
y allí habrá una separación total, una separación final, una separación definitiva. Se nos dice que cuando la red está llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. A ojos de Dios solo hay dos tipos de persona: los suyos y los que aún están en las garras del diablo. Solo hay dos tipos de personas: los buenos y los malos. Como para el pescador solo hay dos clases de pescados. El pescador abre la red y enseguida empieza a sacar el pescado y ve cuál es el pescado que él puede consumir o que él puede vender, el pescado bueno. Y también de aquello, recordemos, de aquello que sacaban del mar, habría unas leyes para los judíos de cuáles eran los animales del mar que eran inmundos y lo que eran legítimos. Así que ellos tenían que seleccionar: esto es bueno, esto es malo. No todos los peces se pueden comer. Yo estoy convencido de que si el Señor hubiera vivido en el siglo XXI y hubiera estado por aquí, no voy a ser irreverente, es verdad lo que voy a decir, yo creo que hubiera hecho una parábola sobre los bolets. ¿Sabéis la costumbre catalana de ir a buscar bolets? Yo recuerdo de niño una ocasión en que fui con mi abuelo Esteban, subimos desde Sant Celoni al Montseny, al Montnegre subimos, y íbamos con nuestra cesta a buscar bolets. Y mi abuelo iba cogiendo bolets aquí y allá, pam, pam, y regresamos a casa con una cesta hasta arriba, que pesaba. Entramos en la cocina, la pusimos encima de la mesa, y entonces mi abuela se la miraba, y cogió aquella cesta y con mucha paciencia empezó a escoger. Y unos los ponía en la olla y otros los ponía en el cubo de la basura. Y mi abuelo se lo iba mirando como ella iba discriminando. Mi abuela era la que iba a cocinar, ¿verdad? Ella conocía mejor que nadie los bolets, las setas, cuáles eran buenas, cuáles eran malas. No era por el aspecto, no era por el tamaño. Incluso para aquellos que no entendíamos de bolets, como yo, me lo estaba mirando y pensando: ¿y ahora por qué he tirado este a la basura si es tan grande y tan precioso? Pero ella sabía que no se podía consumir, que no era bueno, que era venenoso, que era peligroso, aunque para mí fuera un gran misterio. Así con nosotros los seres humanos. Dios sabe, Dios discrimina, Dios comprende, Dios lee los corazones, Dios sabe dónde estamos cada uno de nosotros. Y en el día final, como estos pescadores escogen lo bueno y lo malo, Dios va a hacer separación entre los que son suyos y los que no son suyos. Los que van a la vida eterna y los que están condenados en sus pecados. Los que son sus ovejas y los que no son sus ovejas. Así como separaban los pescadores el pescado. ¿Cómo será esa separación, hermanos? Y es una doctrina muy impopular hablar del infierno. ¿Cómo será esa separación? Será una separación definitiva. Aunque los peces dentro de la red conviven por un tiempo, cuando llegan a la playa van a dos destinos diferentes y es una separación definitiva, final. Aunque a lo largo de la historia hay personas de todo tipo, los dos van a dos destinos diferentes. Aunque hay naciones, hay culturas de todo tipo, hay solo dos destinos. Os voy a decir más aún: aunque estéis dentro de una iglesia y llevéis una Biblia debajo del brazo, estad seguros de cuál es vuestro destino eterno, porque no te salva ser una persona religiosa, ni cumplir con lo que los demás esperan, sino haber sido lavado en la sangre de Cristo. Qué triste sería pensar que aunque estamos todos aquí escuchando un sermón, hay algunos de nosotros que no van a estar en la presencia de Dios. Una sola red, dos destinos eternos. Es una separación para siempre, es una separación definitiva. Todos llegaremos irremisiblemente a la playa y cuando lleguemos a la playa estaremos tan indefensos delante de la justicia de Dios como un pez fuera del agua. Los pescadores tomaban el pez y escogían hacia dónde iba, cuál era su destino. Así nosotros estaremos ya
dispuestos, listos para ser juzgados por la justicia justa de Dios. Es una separación determinada, es una separación que ya está decidida, es una separación obvia. No habrá un juicio en el día final como nosotros entendemos los juicios. Anda que no se alargan los juicios, ¿verdad? Y traen pruebas, y ahora un ADN, y ahora una huella digital. Dios no estará enviando desde el cielo sus ángeles a recoger muestras de un cabello o de cualquier cosa en la tierra y abrir un expediente que dure 5.000 años. El juicio será una sentencia de parte de Dios. Será evidente, será obvio, como para el pescador que tiene un pescado en su mano y sabe si es bueno o no es bueno. Será evidente, el día del juicio es cuando Dios declara su sentencia, pero es evidente a aquellos que son del Señor y a aquellos que no son del Señor. Es evidente para Dios, repito, que puede leer los corazones. Es una separación obvia. Aquellos que hayan sido lavados por la sangre de Cristo, transformados a imagen de Cristo, perdonados por el Señor Jesucristo. Aquellos, cuando lleguen a la presencia de Dios, darán la talla, podrán entrar en su santidad, porque han sido transformados por el Señor Jesucristo. El infierno es una separación definitiva, es una separación evidente, es una separación horrible. Horrible. Si Cristo no te parece suficientemente hermoso como para correr a Él, ojalá el infierno te parezca suficientemente horroroso como para huir de Él. Ojalá sea la luz de Cristo la que te atrae y quieras caminar hacia la cruz. Pero si sientes las llamas del infierno en tu espalda, corre también. Corre también. Ojalá viéramos la santidad de Dios y la justicia de Dios tal como es y viéramos nuestro pecado y nuestra miseria tal como es, porque estaríamos deseosos de acercarnos al único que es el médico del alma, al único que nos puede lavar y perdonar. El infierno es un lugar real y es un lugar terrible. Hay un sufrimiento físico, se nos describe como un fuego abrasador. Hay un sufrimiento también mental, emocional. ¿Recordamos la parábola del rico y Lázaro? ¡Ay, Señor! Envía a Lázaro, que hable a mis hermanos. Tengo 5 hermanos y acabarán en el mismo lugar que yo. Hay un tormento también emocional, espiritual. Y habrá un sufrimiento también moral. 5 hermanos tengo para que vaya y les testifique. Y Abraham que le responde en esa parábola: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Cristo Jesús ya se levantó de entre los muertos, igualmente nos estuvo enseñando y predicando. Y no le creyeron. Aunque alguno viniere de entre los muertos, tampoco le creerán. El rico está en esta parábola sufriendo de remordimientos. Así pasará con los que no han creído. Ese infierno es un lugar de tormento en todos los sentidos, un lugar horroroso en todos los sentidos, donde la mano de la gracia de Dios se levanta y solo queda la mano de la ira de Dios para aquellos que han estado en desobediencia y en incredulidad. Todos quisiéramos tener una oportunidad más para arrepentirnos de nuestros pecados. Y yo os puedo decir a la luz de esta parábola que ese día de arrepentimiento es hoy. No esperes a mañana. No esperes a que la red llegue a la playa. No esperes a ver de forma evidente que el cristianismo era cierto. Ay, vaya, creo que ahora me arrepiento. Creo que ahora sí voy a creer. Es hoy, mientras esa red aún está bajo el mar, mientras esa red está siendo arrastrada y cada vez está más cerca del día final, es cuando hemos de arrepentirnos de nuestros pecados y clamar al cielo. Y esta parábola es un mensaje de advertencia. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces.
Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Así será cuando este tiempo acabe. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Escuchemos estas palabras de advertencia de parte del Señor. El Evangelio es como una gran red. Estás atrapado en ella. Va caminando hacia una playa. Gentes diferentes a nuestro aspecto, a nuestra apreciación, según nuestros ojos. Gentes muy diferentes. Incluso podemos decir, uy, que es buena persona aquel. Será buena persona tal vez a tus ojos, pero ¿cómo Dios lo ve? Dios, ¿cómo ve su corazón? El Evangelio trabaja de una forma oculta para nosotros. Es una red debajo del mar que está arrastrando a cada uno de nosotros hacia esa orilla. Y en la orilla es cuando llega el juicio final. ¿Temes el día del juicio? ¿Tienes tus deudas saldadas con Dios? Cuando estés delante del trono de Dios, ¿serás incapaz de levantar la mirada, avergonzado por tus pecados? ¿O podrás mirar al Padre Celestial a los ojos sabiendo que has sido lavado por la sangre del Señor Jesucristo? Es un mensaje de advertencia. En el gran avivamiento que hubo en las colonias del norte de los Estados Unidos, todos los historiadores coinciden en pensar que fue clave un sermón de nuestro querido hermano Jonathan Edwards. Y os aseguro que ese sermón no se titulaba Dios tiene un plan maravilloso para ti. Ese sermón no se llamaba acepta por favor a Jesús en tu corazón. Ese sermón se llamaba pecadores en manos de un Dios airado. Y conmovió a aquella congregación. Cuentan los que relatan aquel evento que después del sermón la congregación hacía fila delante de Jonathan Edwards para preguntarle más por el Evangelio. Cómo escapar de esa ira de Dios. Cómo tener en sus vidas esa santidad y esa justicia que Dios demanda de cada uno de nosotros. Ojalá tengamos ese temor reverente de Dios, porque veremos claramente que Él es 3 veces santo y que no puedes entrar en su presencia. Y no mereces entrar en su presencia. Hay pecado en tu vida. Y que necesitamos ser lavados de nuestros pecados para poder entrar en su presencia. Solamente la sangre de Cristo Jesús. Solamente el sacrificio de Cristo Jesús. Él recibió sobre su cuerpo toda la ira de Dios, todo el castigo de Dios, de manera que tú quedaras libre. Es Cristo Jesús tu sustituto. Es Cristo Jesús tu Redentor, tu Salvador. Así como el diluvio cayó sobre el arca y había 8 personas dentro que estaban a salvo, la ira de Dios cayó sobre Cristo. Y si tú estás escondido en Cristo, eres salvo. Eres salvo. Eres salvo solamente por la gracia de Dios, solamente por el sacrificio de Cristo, solamente por la gracia de Dios perdonando tus pecados, lavándote de tus pecados. El Señor Jesús, después de esta parábola, se gira a sus discípulos en el versículo 51 y les pregunta: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y nos pregunta uno y a nosotros: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron: sí, Señor. Nos damos cuenta entonces de un cambio fundamental en nosotros. La salvación no tiene que ver tanto con lo que tú haces, sino con quién eres. ¿Con quién eres? ¿Cómo eres? ¿Quién eres? ¿Qué tipo de persona eres? ¿Eres de aquellos que aún permanecen en sus pecados o eres de aquellos que han sido lavados en la sangre del Salvador? Dios quiera que no seas como la semilla que cae en tierra dura, que dura pocos minutos y viene un cuervo y se la lleva. Que no seas como la semilla que cae entre espinos, que crece, pero también crecen los espinos a su lado. Que huyas de esa doblez en tu corazón
Que no haya un yo cristiano y un yo mundano, porque los espinos acaban ahogando el trigo. Dios quiera que seas como esa semilla que cae en buena tierra, que crece y da mucho fruto. Dios quiera que seas como ese grano de mostaza, que el Evangelio en tu corazón crezca hasta hacerse grande, espléndido, y cambie todas las áreas de tu vida. Dios quiera que seas como ese hombre que encuentra un tesoro escondido, que con gozo estás por encima de todo lo terrenal, porque sabes que aquello que otros no ven es aquello que tú posees, un tesoro en los cielos que nadie te puede robar. Dios quiera que seas trigo y no cizaña, que en el día final seas cortado y seas atesorado en la casa del Padre. Dios quiera que seas buen pescado, que cuando la red llegue a la orilla seas guardado en cestos y llevado también a la casa del Padre. Dios quiera que en el día final tú seas del Señor. Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Estás escuchando la voz del pastor? ¿Está tu corazón respondiendo? ¿Quieres seguir a Cristo? Dice el Señor en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una red, dos destinos. ¿Qué clase de pescado eres tú? Ojalá puedas decir, yo soy bueno, no por mis buenas obras, porque Él me ha hecho bueno, porque Él me ha cambiado, porque Él me ha perdonado, porque Él me ha transformado y porque ahora tengo esta esperanza de que cuando llegue al día del juicio final, yo podré decir, Padre, tu Hijo ha pagado por mí. Soy heredero de la ciudad santa. Y puedas ver esa túnica blanca puesta sobre ti y los ángeles pongan ese anillo de oro y esa corona en tu cabeza y puedas entrar en la presencia del Dios que es 3 veces santo. Y allí cantemos juntos, gloria al Cordero. La salvación pertenece a Jehová. El mérito es suyo. Es Él el que nos ha transformado por su gracia. Hablando del cielo, hablando del infierno, hay este hermoso soneto castellano que quisiera compartir con vosotros para acabar, muy conocido por todos vosotros, que dice así, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Amén. Así sea en nuestros corazones. Así sea en nuestros corazones. Y que nuestro servicio al Señor sea algo santo, algo puro, algo consecuente. Vamos a orar. Queremos darte gracias, Señor, por lo que tú nos has revelado como pueblos tuyos, como hijos tuyos. Tú como amigos nos explicas, nos revelas cuál es tu plan, cómo es el reino, Señor. Y en esta parábola de una red arrastrada hasta la playa, cargada de pescado. En esta parábola, Señor, en que los ángeles escogen lo bueno y lo malo. En esta parábola, Señor, aprendemos tanto de ti y de lo que tú esperas de nosotros y de lo que tú vas a hacer. Te pedimos, Señor, que vivamos con esa esperanza de saber que nos acercamos a la playa y que realmente el final está cerca. Que nos acerquemos, Señor, con ese temor y esa reverencia de que hay un juicio y de que hay una condenación eterna para aquellos que no están en ti. Que nos acerquemos, Señor,
también con este gozo de saber que aquellos que somos tuyos, que hemos sido comprados, que hemos sido redimidos, vamos a estar muy pronto en tus brazos. Vamos a estar muy pronto gozando de la ciudad eterna. Vamos a estar muy pronto disfrutando de todas tus bendiciones, porque todas tus promesas son ciertas y tú las vas a cumplir. Señor, te pido muy en especial por aquellos que aún no creen, porque esta parábola, Señor, para aquellos que escuchaban en el siglo I y aquellos que escuchamos hoy en el siglo XXI, es una solemne advertencia de que realmente es cierto que falta poco tiempo, de que realmente es cierto que hay un juicio, de que realmente es cierto que hay dos destinos, igual como uno es tremendamente glorioso, el otro es tremendamente terrible. Señor, que tú pongas un temor reverente en el corazón de todos los que estamos escuchándote. Un temor reverente que nos mueva a la santidad, a la obediencia, a la consagración. Que nos alejemos del pecado, que nos alejemos del mundo, que queramos seguirte y servirte a ti, guiados por tu Espíritu. Te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.